En Deportrip ya te hemos hablado de las grandes marcas y récords que se han impuesto durante las Olimpiadas. Sin embargo, hoy nos iremos al lado opuesto. Si bien ya hablamos de los superatletas, ese selecto grupo que logra subir al Olimpo, ahora hablaremos de un lado más terrenal, de cuando los nervios o inconvenientes los llevan a fallar y se convierten en momentos chuscos y divertidos. Estas son las fallas más insólitas en Juegos Olímpicos. Comenzamos con la corredora australiana Michelle Jenneke, a quien su talento le ha llevado a conseguir triunfos importantes, sobre todo en campeonatos mundiales. Ella es conocida por tener una peculiar forma de afrontar los nervios previo a la competencia. Fue durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que se hizo popular por un sexy baile realizado antes de una competición en 100 metros vallas. Su carisma y belleza física también deslumbraron a muchos en la grada, e incluso varios medios internacionales le dedicaron notas. Desde ese momento, su figura no pasa desapercibida en las pistas. Desafortunadamente, en aquella edición de las Olimpiadas no superó la primera ronda. El siguiente es un ejemplo de cómo un error y algo chusco llevó a quedarse sin el triunfo a varios competidores, mientras que para sorpresa de todos, el que iba en último lugar terminó colgándose la presea dorada. Esto le sucedió a Steven Bradbury, patinador de velocidad australiano. Él nunca había destacado en alguna competencia internacional, salvo en alguna prueba de relevos, pero fue durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 que su suerte cambió. Terminó tercero en su serie de cuartos de final de los 1000 metros, pero se clasificó a semifinales porque el campeón del mundo, el canadiense Mark Gagnon, fue descalificado. Por supuesto que Steven no figuraba entre los favoritos, pero una caída dejó fuera a muchos rivales y logró colarse a la final. Ante lo ocurrido, el australiano tomó muchas precauciones en la final y se mantuvo en último lugar, pero fue hasta el momento de llegar a la última curva que la carrera cambió drásticamente. Dos de los patinadores que iban delante chocaron y los 4 del grupo de cabeza se fueron al suelo. Bradbury observó el desastre desde atrás, evitó caer y rebasó a todos los rivales para conseguir la medalla de oro. Él fue el único que quedó de pie y cruzó la meta en primera posición, mientras el resto intentaba levantarse lo antes posible para lograr alguna de las otras medallas. Increíble. Durante los Juegos de Río 2016 fuimos testigos de un momento que pasó de las sonrisas de lo chusco hasta lo conmovedor de las lágrimas. El nadador español Miguel Durán lloró y lloró hasta que le perdonaron sus saltos en falso. Este curioso e insólito momento sucedió durante la prueba de natación en estilo libre de 400 metros. Miguel competía por primera vez en Olimpiadas, tal vez los nervios lo rebasaron y por eso saltó a la piscina antes de la autorización de los jueces de la prueba. Una salida en falso que, como sabrás, representa la descalificación. Desconsolado, entre lágrimas el español se dirigió a las regaderas. Los jueces iniciaron una rápida deliberación para decidir si mantenían la descalificación o se la perdonaban. Para sorpresa de los presentes en el Estadio Acuático Olímpico y quienes seguían las acciones por televisión, los jueces decidieron darle otra oportunidad. Todos los nadadores se colocaron en su posición y la competencia se reinició sin ningún otro inconveniente. Lamentablemente, Miguel terminó en el último lugar. Al final declaró que ya no estaba concentrado y por eso obtuvo esa posición. El garrochista cubano Lázaro Borges vivió una mala experiencia en Londres 2012. Llegó a esta edición como subcampeón en el Mundial de Daegu en 2011. Quedó eliminado de la final de salto con pértiga por tener una mala marca, pero la eliminación no fue lo peor, sino la forma, algo que lamentablemente no estaba en sus manos. Borges se preparaba para hacer su primer salto. Cuando apoyó la garrocha para tomar impulso, esta se quebró y lo hizo caer contra la colchoneta de una manera descompuesta. Afortunadamente para él, pese a una muy mala caída, no tuvo lesiones. Pudo seguir en la competencia, aunque posteriormente quedó fuera y en su semblante se notaba la tristeza y el enojo por esta situación. Un momento bochornoso y de mucha frustración. Las disciplinas debutantes no están exentas de las fallas. De hecho, es lógico que sucedan, pues será la primera vez que los ojos del mundo estén puestos sobre estos deportistas. En Tokio 2020 vimos la incorporación del skateboarding en su modalidad de parque. Mizugo Okamoto, quien nos dejó un momento inolvidable, se accidentó por dudar en una evolución durante su competencia y no pudo caer sobre su patineta, por lo que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Pero este momento difícil para la nipona se convirtió en una gran prueba de solidaridad, pues al
Al verla sobre el piso, sus contrincantes en la competencia fueron a animarla y la levantaron en hombros. Un gran ejemplo de respeto que enaltece los valores durante la máxima justa deportiva. Sin lugar a dudas, las carreras con vallas representan una probabilidad mayor de que se den los accidentes o momentos chuscos. Bueno, chuscos al menos para los espectadores, porque para los atletas seguramente lo único que quieren en ese momento es que la tierra se los trague. El corredor haitiano Jeffrey Hulmis fue quien vivió algo desastroso cuando intentaba buscar la clasificación a la final de los 110 metros con vallas en la primera semifinal en el Estadio Olímpico en Río de Janeiro 2016. Su primer obstáculo, es decir, la primera valla de la carrera, se convirtió en una auténtica trampa para él. Jeffrey no pudo siquiera levantar las piernas para atinar a dar el salto que lo ayudara a superarla, por lo que quedó enroscado en la valla y en el suelo. Al final, cerró su participación con un tiempo de 25.56 segundos, lejos, muy lejos de tener alguna posibilidad para clasificarse a la final. Hay quienes aseguran que fue el karma, porque al haitiano se le miraba muy seguro, rayando en la fanfarronería ante las cámaras previo al inicio de la carrera, pero solamente él sabe qué fue lo que falló. Siguiendo en Río 2016 y hablando de abusar de la seguridad al verse ganador, el boxeador chino Lu Bin se llevó la gran lección de no celebrar antes de tiempo. El pugilista asiático dejó una postal para la historia, una de las más embarazosas que se han visto en las Olimpiadas. Sucedió en los octavos de final contra el competidor keniano. Ambos estaban sujetados por el referee, instantes antes de declarar al ganador. El colegiado tardó unos segundos en emitir el veredicto de los jueces. Ante la expectación, Lu levantó su brazo en señal de victoria, pero en realidad fue el keniano el vencedor, a quien el referee le levantó el brazo. La desilusión invadió el rostro del chino. Algo que desafortunadamente es común observar durante las competencias por la exigencia a la que se someten los deportistas son las caídas. Algunas llegan a ser muy aparatosas y en ocasiones el daño puede ser irreparable. En Deportrip recordamos a la gimnasta británica Elisa Downey, quien se dio un costalazo cuando su cabeza chocó en el piso tras un salto mortal para finalizar su rutina en la ronda de clasificación. La joven de 17 años quiso continuar con su rutina, pero después lo pensó mejor y la paró. Tenía un fuerte dolor en el cuello, fue impactante. De acuerdo con Downey, escuchó un crujido y se alertó. De inmediato recibió atención médica y por fortuna no pasó a mayores. La tribuna la despidió con una carretada de aplausos. Más tarde, regresó para volver a competir en salto y no tuvo problemas, dejando clara su valentía y su entusiasmo por culminar de una mejor forma su participación. La gimnasta artística estadounidense Gabby Douglas ha sido protagonista de triunfos muy importantes para su nación. En Londres 2012 batió récords y se convirtió en la primera gimnasta americana en ganarse el oro por equipos e individual. También fue la primera mujer de color de cualquier nacionalidad en ser campeona del All Around individual. Pero para llegar a estas victorias tuvo que pasar por momentos difíciles, llenos de tensión. Uno de ellos se presentó en la barra de equilibrio. Douglas estuvo inestable al inicio de su rutina, esforzándose por mantener el equilibrio varias veces. En un momento se resbaló en su aterrizaje, cayendo de la barra, quedó colgada con una pierna y las manos en el aparato. Se levantó y volvió a empezar la rutina. Esta joven inquebrantable declaró después para el Washington Post: "Solo debemos no tener miedo y salir a dominar. Hay que salir y ser una bestia, porque si no lo haces no llegarás a la cima". De todos los apodos que pudieras imaginarte para un deportista, estoy seguro que no pasaría por tu cabeza llamarle a alguien el Michael Jackson del boxeo. Pero por más bizarro que suene, este fue el mote que recibió el boxeador camerunés Albert Menge, quien luego de llevarse la victoria en una pelea durante Tokio 2020, soltó un grito y comenzó a bailar al estilo del rey del pop. Pero su rival no se quedaría atrás, pues también aprovechó para sacar sus mejores pasos arriba del ring. Sorprendente que después de recibir tanto golpe hayan tenido el ánimo para bailar. Definitivamente las risas no faltaron.
Por supuesto que el deporte despierta pasiones. Si uno viendo las competencias por televisión se emociona, imagínate la adrenalina que sienten los presentes. Pues eso fue lo que sintieron los entrenadores del competidor de lucha olímpica Mandagnaran Gazorig. La pelea fue en la categoría de hasta 65 kilogramos entre Gazorig de Mongolia y el uzbeco Iktiyor Narusov. El mongol ganaba a falta de segundos, acariciaba el bronce y comenzó a celebrar, pero los jueces castigaron su júbilo antes de tiempo y señalaron un punto de penalización, con lo que se igualó el combate. Por decisión técnica, la victoria fue para el uzbeco. Esto desató la furia de sus entrenadores, quienes optaron por despojarse de sus prendas hasta quedarse en ropa interior como protesta. Y aquí es cuando yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? Hasta aquí llegamos con los momentos chuscos, divertidos y fallas durante la máxima competencia deportiva. ¿Cuál fue tu favorito? Te leo en comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, a suscribirte al canal si aún no lo haces y a activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.